Hoy nos acompaña Armando Aparicio, candidato a diputado por el circuito 13-2 por el Partido Popular. Armando, bienvenido al Choc de Opiniones. ¿Cuáles son las cosas que desde la Asamblea puedes hacer para llevar el desarrollo a Panamá Oeste? Bienvenido. Buen día, primero que nada. Buenas. De verdad, para mí es un placer acompañarlos acá y ver rostros ya conocidos en familia. Estar nuevamente en un set de noticias es como que, ¿no? Claro. Estar en casa nuevamente, pues. Lo primero, una provincia que fue creada en apuro, básicamente para hacer politiquería. La realidad que vivimos en Panamá Oeste es ese polo de desarrollo nunca ha llegado, o sea, prácticamente se quedó estancado en Arraiján, en Panamá Pacífico. Una muy buena idea que, bueno, hoy quedó en medio de un tráfico abismal. Eterno. Entonces ya no es esa salida económica a la que se aspiraba y quizás ni siquiera estuvo en algún momento en el radar de quienes decidieron crear la provincia de Panamá Oeste. Entonces, nosotros, como una nueva generación de ciudadanos responsables y que queremos entrar en la política, estamos proponiendo que ese polo de desarrollo se extienda hacia La Chorrera, en este caso al circuito 13-4, que era lo que mencionaba Carolina sobre ese tema. Entonces, ¿qué queremos? Perdón, tú estás por el 13-4. 13-4 Okay. es La Chorrera. Ah, ok. Perdón, hay que corregir acá. Yo dije 13-12. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que ese polo de desarrollo se extienda hacia La Chorrera y ubicarlo, obviamente, en la ribera pacífica. Hablemos de Puerto Caimito, un lugar que tiene muchísimo potencial, pero que hoy en la realidad es otra. O sea, hay muchísimas necesidades y su gente está totalmente desesperada. Queremos llevar ese polo de desarrollo a La Chorrera. ¿Cómo? Creando un polo igual al de Panamá Pacífico o parecido, pero extenderlo hacia el distrito de La Chorrera y, ¿por qué no?, llevarlo a Capira. ¿Eso qué nos va a hacer? Desarrollar no solamente la empresa y otros sectores allí, nacional e internacional, sino que también nos ayuda a que la ciudad capital la podamos despejar, precisamente de quienes vienen de la ciudad al oeste y de quienes vienen de el área del interior del país hacia el área oeste. O sea, definitivamente tenemos que despejar lo que es el centro de la ciudad y esa carretera que, aunque se está haciendo una ampliación, créeme, esa no va a ser la solución a corto y mediano plazo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad no va a dejar su auto para meterse en un metro. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es utilizar nuestros vehículos independientemente del sistema de transporte que haya. Y no es porque el ciudadano no quiera meterse en un metro, es porque nuestro clima no permite esa comodidad. Al final la gente prefiere estar en su carro con aire acondicionado que ir y llegar a su trabajo lleno de sopa, como le decimos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso va a ser importante, pero antes de crear ese desarrollo es importante también mencionarle que nosotros, en caso de tener esa oportunidad de ser electos, debemos garantizarle a esas nuevas empresas que van a tener un área en donde no haya apagones y que haya agua 24/7. ¿Cómo lo vas a garantizar, Armando? Mira, lo primero es lo primero, enfrentando a las empresas distribuidoras de energía. Llámese Naturgy, llámese ENSA, llámese como se quiera llamar. Pero aquí ellos le están metiendo la mano en el bolsillo a nosotros, los usuarios, de una forma descarada. Y a ustedes hay que hacerle frente. Entonces yo creo que desde la Asamblea, nosotros, por ejemplo, yo he estado trabajando y vine preparado, claro que sí, por con favor, la batería, así hay que porque venir. hay que hablar con sustento. Mira, yo he estado estudiando diferentes partes del contrato entre la empresa Edemet, en su momento, ahora Naturgy, que es la concesión 7013. Esa concesión, cuando tú la estudias y tú la analizas, tú te das cuenta que entre 5 y 7 cláusulas están siendo violadas actualmente por esta empresa concesionaria. Pero ¿qué ocurre? El problema, lamentablemente, es la autoridad. El Estado no toma las medidas que debe tomar precisamente para garantizarle a nosotros, los consumidores de energía eléctrica,
que tengamos un servicio eficiente e ininterrumpido, porque al final aquí hay 20.000 apagones al mes y yo te apuesto que hoy la Autoridad de Servicios Públicos no tiene un informe mensual de cuántos apagones se registran en Panamá Oeste. No solo La Chorrera, hablemos de Arraiján, Capira, Chame y San Carlos. Y de ahí para allá, al interior del país. Hablemos de las provincias de Veraguas y las provincias centrales. Ahora, Armando, la Asamblea tiene un rol fiscalizador de la cosa pública. Desde este trabajo, y por un lado, los diputados, una de sus principales funciones es la creación de leyes. ¿Cómo pretendes lograr esto que mencionas desde ese trabajo que debe realizar la Asamblea y el trabajo que debes realizar como diputado? Mira, es sencillo. Aquí no hay que inventar la rueda. La rueda ya está. Y prueba de ello es que la ley existe. ¿Qué pasa? Que lamentablemente estamos creando el día del sombrero, el día del perro, el día del gato y el día... que al final cada quien en lo suyo, ¿eh? Oye, si no te metas con mi día del perro, por Sí. favor, Armando. Cada quien en lo suyo. Y que el gato menos. Pero hay que darle prioridad a cosas que en realidad, por ejemplo, están tocándole el bolsillo a los ciudadanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, mira, en este estudio constante para poder llegar a la Asamblea, tú tienes que estar preparado. Tú no puedes ir a improvisar, porque eso va a ser parte fundamental de la nueva administración legislativa. Claro. Entonces, la ley 6 del 97, es la que aún tenemos vigente en materia de servicio público de electricidad. Hablamos de una ley que data del IRRE, antes de que se concesionara el servicio de energía eléctrica. Entonces, yo creo que es importante que actualicemos esa norma, que ojo, esa norma que está vigente en su artículo 23 establece los deberes y derechos y obligaciones de la empresa concesionaria, llámese Naturgy, ENSA, EDECHI, etc. Entonces yo creo que aquí también tenemos que garantizarle al ciudadano y hacerle docencia, porque un ciudadano que se informa y que sabe cuáles son sus leyes y cuáles son las normas que le garantizan un amparo, deben estudiarlas para poder entonces ejercer su derecho que tiene. Por ejemplo, veíamos Colón. ¿Se acuerdan que los colonenses se fueron al frente de una de las empresas y les tiraron los aparatos y demás? Pero, ¿saben qué está pasando? Que las empresas no se quieren hacer responsables, a pesar de que su contrato de concesión los obliga a hacerse cargo de los daños y perjuicios a sus clientes. Y la ley 6 del año 97, en su artículo 90, en su artículo 23, también establece en el numeral 9 que deben responder civilmente por los daños y perjuicios que ocasionan a sus clientes. Esto quiere decir, si se te daña tu refrigeradora, tu televisor, etcétera, tienen que hacerse cargo de ello. ¿Qué ocurre hoy? Que de la distribuidora te mandan a la SEP, de la SEP te mandan a la distribuidora. ¿Y qué pasa? El ciudadano se cansa de que le estén rebotando la pelota de aquí para allá. ¿Por qué? Porque eso que genera gastos adicionales en pasaje, en documentaciones. No solamente eso, yo ahí tengo una figurita, tengo algo para ti, porque a mí me pasó, y creo que lo he comentado aquí con usted. Hay que poner abogado, porque a mí ese rebote, y aquí traeremos en algún momento a la gente de la distribuidora, ese rebote no es una vez, sino que tú haces tu denuncia, demanda, como quiera que sea, mandas a hacer. ACEP te dice que sí, inclusive te puede aprobar, o sea, te puede decir, estás en lo justo. Hay que mandar unas consultas a la compañía. Por lo general la compañía te dice que no. Hasta donde yo he conocido gente siempre me dice no, me dijeron que no. Yo no me quedé ahí, porque uno siempre tiene amigos, ¿verdad? Para Por que uno supuesto. amigos. Uno tiene que tener un amigo doctor, un amigo abogado. Un amigo de todos los sectores. Un amigo, sí, un veterinario, todo, ¿no? Oye, y eso fue un ping-pong. Pam, yo gané como 3 veces y ellos me seguían haciendo lo que se denomina una revisión del caso, una apelación. Casi era un juicio esa vaina. ¿Qué pasa? Es lo que tú dices. No es que se cansen solamente, no es el bus solamente.
digamos que cuántos ciudadanos, El proceso es tan tedioso que... cuántos ciudadanos tienen un abogado o que puedan pagar o que sea amigo y le pague, porque a los amigos también se les paga. O por tienes si el acaso. tiempo Si tienes que el tiempo tienes que ir para allá. eso. Realmente no te exige tanto el tiempo, sino el recurso, porque cuando ya te metes con abogados, tú tienes un staff de abogados de parte de la compañía. Pero si no tienes plata para los abogados, tú tienes que hacerlo. Ahí se acabó. Ahí Sí. el detalle. Sí, pero es que te cansas, es como dices tú, ¿no? Te cansas, porque tú estás para buscarte la vida, trabajar, los hijos, el carro, la familia. Ese es un tema que fue fortuito y como tal debe ser tratado de una manera expedita. Y ahí es donde yo señalo que eso es una situación que no es muy justa, porque es casi que el ciudadano frente a la gran compañía con un intermediario que es el Estado, que realmente no te alcanza para lo que significa que se te joda, porque esa es la palabra, que se joda la refrigeradora, que se joda el microondas. Y una refrigeradora, piénsenlo, ¿no? Lo que significa que se te queme la refrigeradora. Claro. La comida que está dentro de la Se quincena perdió. se cae. Sí. Por Se supuesto, perdió, se por dañó. Y supuesto. ¿sabes nadie qué es se lo que hace pasa? responsable. Ellos no te pagan eso. Y sucede, y aquí estoy caliente. Échale agua, ¿Y échale qué agua. sucede? Que no solamente el tema de la comida en el momento, sino que cuando tú haces un reclamo de esto en cualquier lugar del mundo, yo me gasté 500 o 600 en una tarjeta de un aire acondicionado, o como me pasó a mí fue la refrigeradora, el aire, o sea, fueron como 3, 4 equipos. Un montón de plata. Dime, 2.000, 2.500 dólares. Hiciste todos esos gastos. ¿Quién te paga las costas de todo lo que hiciste? Lo que tuviste que mover para que al final la compañía dijera, bueno, sí. Y la respuesta también puede ser, lo vamos a poner en tu cuenta para irlo. Exacto. Tiene que pasar como Eso 5 está años mal. para Por que tú... supuesto. Aparicio, está eso mal. está mal y yo no vivo en Chorrera, no puedo votar por ti, pero... No, pero créeme, eso es tedioso. Y esto aquí no estamos hablando ni siquiera del agua potable, que ese es otro tema. No estamos hablando de las deficiencias en el sistema de salud, nuestro hospital allá en la Chorrera, Nicolás Solano, y aquí pudiéramos quedarnos todo el día, pero yo creo que hay que empezar y hacerlo inmediatamente, se tenga esa oportunidad de llegar, comenzar a trabajar. Mira, yo apuesto que cuando tú le metes la mano en el bolsillo a esas empresas, ellas van a sentir el golpe de una vez. Entonces hay que llegar a acuerdos y hay que llegar a consensos. Podemos hacerlo al inicio, pero si sabemos que esa empresa insiste en lo mismo, hay que establecerlo a través de la asamblea, porque allí entonces tiene que regirse toda su norma. ¿Qué ocurre en este momento? Lo que hemos estado hablando. Imagínense, el que puede pagar abogado, lo paga. ¿Pero qué pasa con ese ciudadano que tú sabes lo que está pasando en este país? En este país no hay ni empleo. Entonces te cortan la luz, te la reconectan por un costo adicional, pero no te la reconectan cuando el cliente paga. Te la reconectan cuando a la empresa le da la gana de atender la reconexión de ese servicio por el cual ya pagaste. Entonces yo creo ¿Y que el aquí es depósito que te importante. piden qué? Es que es un ¿Para problema. Estamos desprotegidos completamente de la SEP, porque aquí el problema es grande. Nosotros no solamente tenemos el problema con la empresa distribuidora, sino que también tenemos el problema de que quien nos debe defender como Estado no lo está haciendo. Entonces también habría que revisar la norma de la ASEP Precisamente, ¿qué piensas de eso? para garantizarle a los ciudadanos que los proteja. Y es igual de lo que puede pasar con la Codeco, que hoy todavía no protege a nadie. Y estamos viendo el tema de las promotoras, y aquí podemos hablar un montón de cosas. Pero yo creo que hay que empezar. ¿Por qué? Porque mira, queremos crear una zona de desarrollo en el oeste. Perfecto. Pero las empresas no van a ir si no existen las condiciones básicas para establecerse. Y eso es lo que debemos como Estado garantizarle a ellas, porque tampoco es que vamos a llenar la asamblea de gente, ni de botella, ni de un personal que no es necesario dentro del legislativo. Lo que debemos garantizar es que la ley ampare al ciudadano y que le cree esas condiciones para que pueda trabajar, para que pueda salir adelante y generar la plata que quiera.
no a través de ningún bono ni nada de esas locuras. ¿Cómo conseguirlo? Porque yo recuerdo como periodista he cubierto no sé cuántas sesiones en la Asamblea Nacional donde citan al administrador de la SEP para que respondan las preguntas de los diputados sobre el mal servicio eléctrico, que es la principal queja que recibe esa institución. Simplemente se habla de multas que no son revertidas al cliente en dinero, sino se le hace como una nota de crédito, se le descuenta de su factura, pero al final quedamos en lo mismo, no mejora el servicio, no hay un rol fiscalizador por parte de la SEP y todo queda ahí. ¿Cómo vas a lograr que respondan estas empresas, que el beneficio sea para el usuario cuando hay una situación desde la asamblea que también se debe corregir? Mira, yo apuesto a que haya una asamblea completamente nueva y responsable con los ciudadanos, con su país. Independientemente si eres de partido político o si eres independiente o por libre Oye, postulación. una pregunta, así como los locos, ¿no? Estás en el PP, Partido Popular. ¿Es por casualidad? ¿Entraste como independiente? ¿Cómo fue tu Bueno, trayectoria? mira, buena pregunta, gracias por hacerla. De Yo nada. entré como independiente, posteriormente estudié, hice un máster en temas políticos y estudié la ideología de cada partido en Panamá. Y me identifiqué con la ideología de la democracia cristiana, hoy Partido Popular, y decidí entrar de lleno y participar. Obviamente hay muchísimas cosas que hay que corregir dentro de los partidos políticos, pero sigo teniendo ese criterio propio que me caracteriza y pues para llegar aquí donde estoy sentado me he buscado un montón de problemas, pero estoy satisfecho con ¿Cuáles? con la labor. ¿Qué has tenido? Por Dios, cuando tú nadas contra la corriente que te quiere llevar y que a veces los liderazgos políticos existentes no son tan buenos y tú vas contra eso, genera algún tipo de molestia, de disgusto y pues empiezan a crear condiciones adversas para que tú puedas llegar a donde... El a PP donde ha sido llamado llegas. alguna vez un partido más bien de transacción, de transición o de puente. En este caso en particular está resultando ser un partido que le está rompiendo un poco el esquema al PRD y su 30 y pico % de bagaje político, 32, 34, 33% creo. el dato de acá del mi Del amigo especialista. del especialista, del datólogo. El datólogo. Y aquí Dato X. eso ya estaba te estás iba a caer tardando, encima. Tilín. Te iba a caer encima, caíste con el bumper. Te cuento todo esto porque si tú eres analista político, estudiaste como me dices, qué bien, te tienes que haber enterado de esto. Hay unas interacciones bien, no son, yo no diría que raras, sino simplemente que son muy particulares en esta campaña, en donde tienes a un expresidente PRD en un partido que históricamente lo adversó. Aquí tuvimos ayer a Willy Cochés, que es un dirigente o una persona del PDC de tiempos mucho más antes que de la República. me habla Willy y me mata. Sí, sí, y, sí. Y por el otro lado tienes a un vicepresidente, a una vicepresidenta también PRD, que no sale mucho, ¿eh? No estamos viendo ¿Quién? mucho a la vicepresidenta Rosario de Martín. Torres. Sí. Bueno, ya acuérdate que Martín renunció al partido. Sí, no, para la vicepresidenta como tal no la veo mucho. No, ella es no lo se que ve quiero mucho en decir. las actividades políticas. Yo no te quiero poner en ninguna dicotomía en este momento, pero sería bueno escuchar, porque tú eres un hombre joven, yo te veo con muchas ganas de hacer, y ojalá ganes, no me malentiendas, pero si no ganas, tienes mucho que dar, no te quedes en el primer, segundo intento, y hay muchas cosas que hacer. Es la segunda vez que lo intentas, ¿no? Sí, es la segunda. ¿Qué vez. piensas tú de todo lo que está sucediendo en estos rejuegos políticos? Mira, es interesante porque lo que estamos viendo es precisamente lo que tiene que darse en un país como el nuestro. Ujú. Para poder lograr los cambios hay que revolucionar la política. Quizás en algún momento sí, el PRD y el PDC en su momento fueron adversarios fuertes y se hizo quizás la guerra más fuerte entre ideologías políticas. Yo creo que eso cambió y se demostró en el año 2004 cuando el PP hizo alianza con Martín Torrijos en su momento. Sí, esa reconciliación fue hace mucho tiempo. Entonces ya. yo creo que hoy no es de extrañarnos. Lo que sí yo creo es que los demócratas cristianos, hoy populares, deben
deben hacer un llamado a la unidad y de paso convertirse en ese puente para que las cosas buenas se hagan. No echarse a un lado y dejar que llegue otro y convertirse en la cabeza o que esté al mando. Yo creo que esta es una oportunidad, uno, de que el Partido Popular pueda gobernar, ¿ok?, de la mejor forma junto a Martín Torrijos y todo su equipo de trabajo. Esa es una oportunidad de crecer. Y de crecer en este proceso. Esta es una oportunidad también para que el partido deje de ser el mal llamado rémora político y poder buscar una nueva generación política que esté dispuesta, uno, a trabajar por el país, dos, a seguir defendiendo la democracia y tres, que haga las cosas de la mejor manera. Y por qué no, llamar a esa población joven, a esa nueva generación de ciudadanos para que se acerque al partido. Porque, ojo, no todos los partidos son malos. No todos los independientes son buenos. Exacto. Y yo tengo claro eso. Entonces, por eso yo no creo en esos discursos. Aquí creo que me voy a meter en otro tema en donde no debería, pero yo no creo ni comparto eso de que quiero una asamblea independiente. Porque una asamblea totalmente independiente no es garantía de hacer las cosas bien. Mira lo que está pasando con la bancada independiente de hoy. De 5 ahora quedan 4. Y a veces de 4 quedan 3, porque hay uno que está en 3 y 2 allí que respalda al partido gobernante y que no. Entonces, en todos lados, en la viña del Señor hay de todo. Entonces no podemos condenar ni a los que estamos en partido político, ni a los que están independientes. Por lo que sí debemos tener claro, y en el análisis político, es que aquí tú debes sumar de todas las corrientes, pero también debes garantizarle a los ciudadanos que toda esa gente que tú estás sumando en esta carrera política debe tener las mejores intenciones para trabajar por el país. Yo creo, Neil, que sería interesante, y nuestra directora de contenido, cuando te escucho hablar y escucho hablar a otros independientes que entraron dentro de partidos políticos por las razones justas que tú comentas, que tuviésemos de vez en cuando un grupo de 3, 4 de diferentes jóvenes independientes dentro de sus partidos y que tuviéramos un diálogo así, porque ustedes aportan cosas inteligentes y osadas. Tú has hecho, inclusive es una crítica constructiva que has hecho al partido y es valiente, porque este tema de la disciplina del partido a veces te lleva a justificar cualquier cosa. Y me parece que tu análisis realmente, por lo menos para mí, es muy sesudo. Creo que tienes algo que aportar. Yo he visto otros políticos independientes que entraron dentro de partidos políticos, de otros, inclusive partidos mucho más grandes y con más, digamos, historia o cola de paja, por decirlo así. Te tengo que decir que aportas una cosa muy, muy buena al debate en el Panamá Oeste. No sesgues. Trata de ganar, obviamente, pero si no pasa, si hay una segunda y una tercera, alguien o algo te va a dar la oportunidad de que proyectes lo que quieres proyectar para Panamá Oeste. Panamá Oeste prácticamente es una provincia en sí misma, le llaman ciudad dormitorio, tiene que dejar de ser ciudad dormitorio. Yo tengo aquí compañeros de esa área, creo que Carolina, tú vienes de Chorrera. Mi papás. Sí, ella viene del país chorrerano, y entonces es importante, yo tengo muchas amistades serias allá, gente muy próspera que ha desarrollado toda su vida en el oeste, banqueros, arquitectos, ingenieros, la comunidad china es muy fuerte allá. Entonces, de verdad, Armando, yo a la mesa le procuro este espacio de pensamiento de que hay que traer a toda la gente así, de esos perfiles, y tener como una reunión de nueva, una 3, visión 4. distinta, por supuesto. Sí, ojalá pueda ser en otro ambiente, en un cabildo abierto, así 3, 4, 6, y nosotros hablando con ellos y aportando. Vas a ver que ni siquiera va a haber tanto debate, por decirlo así, de adversidad, sino más bien un debate en donde las ideas van a coincidir mucho. Por supuesto, mi querido Armando. porque es que eso es lo que necesitamos. Ya no podemos estar votando por esa vieja clase política que ya está sesgada, que está haciendo las cosas como siempre. Por ejemplo, el bendito clientelismo que si no es bicicleta es la bolsa de comida,
si no es el vale, bendito vale este bono. Yo creo que hay que hacer las cosas distintas y creo que esta nueva generación de políticos tiene una gran responsabilidad de salir de esa zona de confort, de no solamente estar en una valla pegado, porque esa es otra, una valla pegado y de ahí no lo ves más. Hay que caminar las comunidades, hay que recorrerlas, hay que saber qué es lo que está pasando. Y sí, yo créeme, tengo un compromiso, no solamente en lo político, es personal y es profesional, porque la política pasa. Yo sigo siendo periodista 24/7. Yo era de los que hacía guardia en la asamblea y veía todo este poco de cosas. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Comunicar o informar no es suficiente. Así que salgo de mi zona de confort y me meto a este lío, porque meterse a la política es un lío. ¿Cómo te va con eso en los recorridos que haces en las comunidades? Hay muy buena aceptación de caras nuevas, pero ¿sabes qué le digo a la gente? La cara nueva no es suficiente. Hay que tener un plan de trabajo para cuando llegues a la asamblea ya sepas qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, porque es muy bonito decir voy a hacer un tren, voy a hacer esto y aquello, pero ¿cómo? Claro. Y estamos viendo que el próximo quinquenio tendremos un problema en todos los órganos del Estado y es la falta de recursos económicos. ¿Por qué? Porque nos están dejando una deuda abismal que no sé cómo vamos a pagar, por lo menos en 5 o 10 años no se va a poder pagar. Entonces debemos ser responsables con los recursos, pero también debemos ser responsables con lo que le decimos a la gente. Hay que vender esperanza, sí, pero que esa esperanza sea algo que tú puedas realizar en un periodo de 5 años, porque yo te puedo decir aquí, mis pilares de trabajo son empleo. La gente joven está desesperada por trabajo. Pero ¿te imaginas cómo está la gente adulta mayor de 40 años? Más Triplemente desesperada, Sí. porque es difícil a esa Tal edad cual. ya conseguir un trabajo. Sí. Entonces, desde la asamblea tenemos que crear esas condiciones, no abultar la planilla del Estado. Eso no es negociable, porque el sector empresarial tiene la responsabilidad como balance dentro de un Estado para poder crear los empleos, la generación de empleo. Y nosotros, y ya digo nosotros, como futuras autoridades, debemos crear esas condiciones para el sector empresarial para que genere esos empleos. Aquí podemos hablar de todos los temas que ustedes crean, pero eso sí, yo les recomiendo a todos los que estén en la chorrera, los que estén en todos lados postulándose a cualquier cargo de elección. 1. El plan de trabajo debe estar ya establecido, porque cuando tú llegas no debes ir a improvisar, y mucho menos en un escenario como los que tenemos. Y 2, debes tener claro que apenas llegas, tienes una fecha de cumpleaños y tienes que salir. O sea, que hay que ir a trabajar desde el día 1. Esto es como cuando te contrata una empresa, tienes 3 meses de prueba. Si no funciona, chao. Entonces el Estado también debe ser así. Tienes 5 años. En ese periodo de tiempo tú debes haber desarrollado tu plan de trabajo, por lo menos 1 o 2 de tus pilares debes haber desarrollado. No creas que va a ser fácil, porque aquí yo puedo hablarte de lo que quiero hacer, sí, pero tendría 70 con quién consensuar dentro de la asamblea, con quién debatir, y estamos apostando a eso, garantizar que sea debate de altura y que se llegue a los resultados que todos queremos. ¿Tú sientes, Armando, que la política hoy en día está un poco condicionada y muy concentrada en lo que pase con el señor Martinelli desde la embajada nicaragüense, y que de alguna manera está permeando y protagonizando el cortísimo periodo de campaña política? Mira, ¿qué opinas tú? Yo ni mente le meto a eso. Honestamente no le meto mente, porque, y creo que aquí también hay que hacer un mea culpa de los medios de comunicación, que con solo para generar rating no dejan de darle cobertura a temas que ya la justicia tiene que hacer su trabajo. Claro, que, Pero ya lo hizo, ¿no? que el medio tiene que ejercer presión, pero ¿por qué no aprovechas esos espacios no solamente para resaltar otro tipo de cosas, sino para promover otra figura? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación juegan un papel fundamental en nuestra democracia. Y por ejemplo, espacios como estos ayudan a que el ciudadano sepa que aparte de Pineda en San Miguelito, existe una buena figura que puede reemplazar a ese Pineda.
O que aparte en Chorrera, ese que casi nos vende todo, Ábrego, el diputado Ábrego, está armando a Aparicio como la alternativa para reemplazarlo y sacarlo de esa curul. Entonces yo creo que este tipo de espacios dentro de los medios de comunicación son fundamentales, pero hay que saberlo hacer, porque seguimos vendiéndole a la gente lo malo, lo que ya sabemos. Vaya para su casa. Mira uno que ganó con muchísimos votos en la Chorrera y ahora está huyendo, no lo encuentran. Sí, ese eres tú, Ferrufino, ese, que estás huyendo. O sea, tienen que hacer las cosas bien. Tienen que hacer las cosas bien. Y por supuesto, yo creo que al final, espacios como este ayudan a concientizar no solamente a la población, sino a que los periodistas se empapen de una nueva visión. ¿Por qué? Porque ya no podemos permitirnos tener un país a base de clientelismo, a base de maleantería, a base de querer controlar desde el Ejecutivo los demás órganos del Estado. Unos decían comprar diputados, la otra decía alquílalos. Entonces yo creo que necesitamos una nueva generación de ciudadanos y de políticos para enrumbar este país. Y en conjunto lo podemos hacer. Y no creas, yo estoy claro que después de esta carrera política, independientemente del resultado, hay que seguir. Pero como yo les digo a ustedes, yo sigo siendo periodista y siempre soy crítico de cualquier situación, aunque me meta en problemas. No pasa nada, porque al final el criterio propio es lo que nadie te puede quitar, y ni siquiera 2 centavos que se te acaban mañana. Esos 2 reales que te ofrecen. Y otra cosa, este que está aquí está trabajando en desventaja económica frente a los grandes, la palabra favorita ahora famosa es mercenario. Los mercenarios de la política en Chorrera que ya están desembolsando cantidades. A la gente, agarren toda esa plata, que ni siquiera es de ellos, pero voten a conciencia, porque necesitamos echar el país para adelante. Armando Aparicio, candidato a diputado del PP por el 13-4. 13-4. Muy bien, Armando, hablas bonito, lo dices bien, lo haces tuyo, así que esperamos que puedas lograrlo. Y si no, siempre tienes a Choc y puedes venir acá y hablamos. Sí, y este espacio está bonito y tiene buen aire. Aquí me estoy congelando, pero bueno. Hay que venir a agréguenme una silla por ahí vengo. Hoy me hicieron madrugar, 3:30 de la mañana, ese otro tema, el tranque para venir allá, ¿no? Chorrera para Panamá. Oye, Armando, gracias por todo. Creo que ha sido bueno, ¿no? Ha sido bueno. Por supuesto. Habla bonito, hermano. La verdad que sí. Sigamos con más en Choc de Opiniones. Gracias.